Vamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, desde Malaquías 3:13 en adelante. Leamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la palabra: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y se escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oiréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué de ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Vamos a hacer una nota de introducción acerca de este libro profético, Malaquías. Parece que el nombre de Malaquías para algunos no era un nombre, aunque aparece como un nombre oficial. La Septuaginta, o versión de los 70, dice el mensajero, y parece que el nombre Malaquías significará eso, el mensajero, el que trae un mensaje, aunque no es tan seguro esto que acabo de decir. Hagamos entonces una nota. Obligatoriamente tenemos que hablar del sacerdocio en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Empecemos por el Antiguo Testamento. La palabra es Cohen, o Cohen, K-O-H-E-N, en la transliteración al castellano. Esta palabra aparece unas 741 veces en el Antiguo Testamento. Más de un tercio de las menciones del término Cohen se halla en el Pentateuco, y de manera más específica 185 citas de la palabra Cohen aparecen en Levítico, razón por la cual muchos llaman a Levítico el manual del sacerdocio. El sacerdote era ministro reconocido que oficiaba ante un altar y en otros ritos cúlticos en la antigüedad hebrea. Realizaba mediación, era mediador, representando al pueblo ante Dios, a Dios ante el pueblo. Dios mismo estableció el sacerdocio judío en los tiempos de Moisés. El sacerdocio aarónico tiene su inicio durante la dispensación o durante el pacto sinaítico o ley. Antes de la promulgación de la ley, encontramos el sacerdocio de Melquisedec, un personaje que aparece en la historia antigua o previa a los hebreos en Génesis 14:18. Era rey, era sacerdote en lo que después se llamaría Jerusalén. En tiempos premosaico
el sacerdocio se realizaba por la cabeza de familia. Por ejemplo, Noé. Otro ejemplo, Abraham. Otro ejemplo, Job. Los patriarcas ejercían o funcionaban o ministraban como sacerdotes en su grupo familiar. Por ejemplo, en Números 16, del 5 al 7, ahí aparece una explicación acerca de la importancia de la trascendencia del sacerdocio. En hebreo bíblico, sumo sacerdote es Cohen Hagadol, como aparece en Levíticos 9:1. Vengamos ahora al Nuevo Testamento. Hierateuma, sacerdocio. Un cuerpo de sacerdotes que consiste en todos los lavados por la sangre del Cordero, en todos los creyentes, en toda la iglesia, y no un orden especial entre los hermanos nacidos de nuevo. Eso significa que en cuanto a Dios se refiere, como lo dice el libro de Hebreos, todo el nacido de nuevo, todo el que es templo del Espíritu Santo, es sacerdote en cuanto a Dios se refiere. Entonces, de manera más específica, Pedro, en 1 de Pedro 2:5, se refiere y anuncia el sacerdocio santo, queriendo decir con esto, sacerdocio encargado de ofrendas y sacrificios espirituales. El mismo Pedro, en 1 de Pedro 2:9, se refiere al sacerdocio y lo llama real sacerdocio, lo que quiere decir que el sacerdote tiene la misión, la responsabilidad de proclamar las excelencias del Señor. Y hierosune, sacerdocio, otra palabra que aparece a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, hierosune, y se traduce sacerdocio, oficio, el oficio, la cualidad, el rango y el ministerio del sacerdote. Para eso, la cita sería el libro de Hebreos en el capítulo 7, específicamente los versículos 11, 12 y 14. Hebreos 7, 11, 12 y 14. Hieros, entonces, es sacerdote. Apocalipsis 1, 6 habla abiertamente de un reino de sacerdotes. Archiereus es, en griego bíblico, sumo sacerdote. Esto echa por tierra la idea de que el pastor, el líder, es el único sacerdote. No, todos en cuanto a Dios se refiere somos sacerdotes. En mi casa yo soy el sacerdote. El Señor, por su gracia divina, me ha asignado el rol de ser el sacerdote en esta iglesia. Pero todos en cuanto a Dios se refiere somos sacerdotes. Cuando uno toma, por ejemplo, un evento que ocurría vez tras vez durante el tiempo que Israel fue Estado unido, independiente, el Día Nacional de Expiación, 10º día del 7º mes del año sagrado de los judíos, a quien le correspondía en turno funcionar, fungir u oficiar como sumo sacerdote, él tenía la tremenda responsabilidad de ir hasta dentro del tabernáculo, hasta el lugar santísimo, llevando allá un sacrificio. No podía entrar con las manos vacías. Las manos estaban llenas de un recipiente que contenía sangre de un animalito sin defectos, de un año, que había sido sacrificado previamente antes de que él entrase al lugar santísimo. Entonces, de la figura del Día Nacional de Expiación y de la figura del gran sumo sacerdote entre los hebreos, podemos entender que cuando este hombre entraba al lugar santísimo, iba en representación del pueblo ante Jehová, a pedir, a clamar, a interceder por el pueblo que representaba. Cuando salía de allí, salía en el nombre del que le había apartado para el oficio sacerdotal, y salía al pueblo en representación del Dios Todopoderoso. Y aquí hay una idea que no ha cambiado ni va a cambiar. El sacerdote es mediador, es decir, una de las grandes responsabilidades que la iglesia tiene en su conjunto, que no es exclusiva del pastor, que no es exclusiva del
predicador, que no es exclusiva de nadie, es para todos. Es la de orar, clamar, interceder por uno, por la familia de uno, por las demás familias, por la iglesia, por la ciudad en la cual vivimos, por el país del cual somos ciudadanos. Hay que orar y clamar por todas aquellas cosas prescritas en la palabra, que son responsabilidad y son parte de la mayordomía del que es sacerdote. Por muy pequeño que usted sea, por muy poco tiempo que tenga en el evangelio, usted, en cuanto a Dios se refiere, es sacerdote. Ay de ti como no hagas la labor sacerdotal de orar, clamar, interceder por otros. Tienes que hacerlo. Lo harás por ti, lo harás por tu familia, pero también lo harás por todas aquellas cosas, por todos aquellos seres humanos a quien el Señor ponga en tu corazón que ores. Esa es la labor nuestra del sacerdote. Por ejemplo, cuando el padre o la madre de familia dejan de orar por alguna circunstancia que no es excusa ante el Señor, ellos están tirando por el piso, echando por tierra una gran bendición, y es la oportunidad que ese hombre o esa mujer tienen de orar, clamar, para que la mano del Señor se extienda a favor de la familia. Dejar de orar como papá, dejar de orar como mamá, teniendo una familia, significa que la protección que el Señor ha tenido hasta ese momento alrededor de nuestra familia se va a caer. Es abrir brechas en la pared, abrir portones para que el enemigo entre y tome ventaja innecesariamente. Por eso tenemos que orar y orar y orar y orar. Nunca dejar de orar. Según 1 Samuel, en el capítulo 22, el orar es una obligación. Según Hebreos, el orar es una bienaventuranza, un privilegio. Entonces, siendo sacerdotes y leyendo el libro de Malaquías, a nosotros los sacerdotes se nos dirige una exhortación para no declinar, para no bajar la guardia, para proseguir al blanco, porque el Señor nos necesita. ¿Cómo que el libro del cielo nos necesita? Recuerden lo que hemos enseñado y no nos cansaremos nunca de repetirlo. Cristo subió a lo alto llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes, para que el nombre de Yah esté entre ellos. El Señor, que no hace acepción de nadie, no hace acepción de personas, delegó la responsabilidad de predicar la palabra a los hombres, no a los santos ángeles, nuestros consiervos, sino a nosotros. Qué privilegio, pero también qué grande responsabilidad. Alabados al Señor. Volvamos al libro de Malaquías. El libro de Malaquías podría dividirse en 6 divisiones, en 6 temas o 6 subtemas, como quiera denominarlo. El libro de Malaquías, la primera parte sería acusación contra Israel por la insensibilidad al amor de Dios. Y ese amor de Dios distinguió a Jacob de Esaú, vale decir, hizo la diferencia entre dos naciones, Israel y Edom. Cuando hablamos de Edom, estamos hablando de los descendientes de Esaú, el hermano mayor de Jacob. Cuando hablamos de Edom, estamos hablando de los del monte de Seir, que es otra denominación para referirse a este pueblo. Eso va, capítulo 1 de Malaquías, del versículo 1 al 5. La segunda parte, negligencia, profanación sacerdotal, una denuncia que el Señor hace en contra de los sacerdotes. Aparece en Malaquías 1, del 1:6 al 2:9. La tercera división o capítulo es censura de los matrimonios mixtos, y se denuncian las injusticias de muchos israelitas con sus mujeres israelitas, dejándolas por alguna circunstancia y yendo a un matrimonio mixto. Cuarto, la venida del Mesías y sus precursores. Aquellas personas y movimientos divinos que el Señor hizo y puso en la tierra antes de algún movimiento grande de parte del Dios del cielo. Capítulo 2, versículo 17 a 3:6. El quinto punto o la quinta división es la reprensión por los diezmos retenidos.
capítulo 3, del 7 al 12. Y la última parte, el último tema que trata el libro de Malaquías, es el contraste entre los piadosos y los impíos. En el presente, cuando Malaquías escribió el libro, y en el juicio venidero, que se dará al final del tiempo dado a los gentiles, y la exhortación que se dirige a Israel a volver a la ley, y por ende la exhortación dirigida a la iglesia para volver al evangelio de Jesucristo. Y la última parte, contraste entre piadosos e impíos en el presente y en el futuro, y la exhortación a seguir la ley del Señor, es el tema de la prédica de hoy. Vamos a aplaudir al Señor Todopoderoso. ¡A su nombre! Me gustaría que usted tuviese abierta su Biblia en donde leímos Malaquías 4. No la cierre porque allí nos vamos a referir mucho. Malaquías 4. Vamos a dedicarnos al capítulo 4. Versículo 1. Malaquías 4, versículo 1. Ahí dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿A qué se refiere la palabra? Que sea la palabra la que hable. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:7 leemos así: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, en primer lugar, se trata del juicio que ya vino sobre Jerusalén. Jerusalén, la capital de Israel. Luego Jerusalén, la capital, después de la división que se produjo en Roboam, uno de los hijos de Roboam, Roboam, uno de los hijos de Salomón, hizo posible que el reino se dividiese. Reino del norte, capital Samaria; reino del sur, Judá o Judea propiamente dicha, y la capital Jerusalén. Si usted estudia la palabra, lee bien la palabra, echa un vistazo a la historia alrededor de Jerusalén, se dará cuenta que Jerusalén ha sufrido juicio. En el año 606, Nabucodonosor fue levantado por el Señor como el instrumento, como el fuete para el castigo a su propio pueblo. Pueblo rebelde, contumaz, que conociendo la palabra y lleno de orgullo nacional por ser el pueblo de Dios, se apartaron de Dios. Un pueblo que empezó a idolatrar el templo en detrimento de la adoración legítima que debería ser dirigida al Dios del templo. Entonces el Señor permitió que un imperio que aparentemente no tenía nada que ver con el Señor llegase. A partir del año 606 a.C., Nabucodonosor, la cabeza visible del nuevo imperio babilónico, llegó allí. Y le tomó 20 años, y en el 586 se destruye la ciudad de Jerusalén con el templo dentro, los muros y el templo. Así que el juicio del Señor ya vino sobre Jerusalén. Primero habla del juicio que vino ya sobre Jerusalén. Para nosotros ya vino, es historia. El pleno cumplimiento de este juicio, ¿sabes cuándo se va a dar? Al final de los tiempos. Es escatológico, es futuro, es en el porvenir. Este principio no es la primera vez que aparece con cierta frecuencia en la palabra, que un hecho que el Señor toma y habla y endosa en la palabra se refiere no a una sola cosa, sino a una o a dos. Cuando yo leo, por ejemplo, Isaías 14, ahí se habla de un personaje que es Satanás, pero antes se habla de un príncipe, y las características del uno van hacia el otro. Y si uno no presta atención, creería que estamos hablando de un ser humano, del príncipe de Tiro, y resulta que al final, después de los primeros versículos, aparece una alusión directa a Satanás, el enemigo del alma. Así que allí hay una palabra de doble proyección o de cumplimiento sucesivo. Y así ocurre con Jerusalén. El principio de interpretación de cumplimiento sucesivo no es que sea doble, es que es una sola cosa, sino es de cumplimiento sucesivo. En el tiempo, en la historia, ya le ocurrió
a Jerusalén. Reitero, 606 a.C. por Babilonia. El tiempo pasó y con el regreso de los judíos, después de 70 años de exilio, al terruño de Jerusalén, ellos, con Esdras, Nehemías y demás, el templo lo reedificaron. Un templo que para muchos fue maluco, fue ordinario, rústico, cavernícola, sobre todo para aquellos que con edad suficiente vieron el esplendor del templo primero o templo de Salomón. Ese templo también fue objeto de destrucción. En los tiempos de Herodes el Grande, él lo toma, lo embellece y lo hace hermoso. Ese mismo templo de Jerusalén, tiempos de Herodes, que lo embelleció en el año 70 de nuestra era, año 70 después de Cristo, es destruido por Roma. Así que Jerusalén sí ha sufrido ya, y es historia, sí ocurrió, pero lo que falta lo que falta es tan grande que lo que ha ocurrido no se le puede comparar, porque la Jerusalén que durante la semana 70 daniélica, hay una profecía en un libro que se llama Daniel, en el capítulo 9. La profecía le fue dada a él por el mensajero Gabriel, el número de 70. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad, el pueblo hebreo, la ciudad Jerusalén. Las primeras 69 semanas se cumplieron con el ministerio de Cristo en la tierra. La última semana es de cumplimiento escatológico o a futuro o al porvenir. Durante esa semana, el templo estará en pie de nuevo. Y ahí ha de ocurrir muchas cosas. Alabado sea el Señor. Tiene abierta la Biblia en Malaquías, porque vamos a referirnos a ese versículo todavía. Dice, todos los soberbios. Aquí la palabra soberbio se refiere a los arrogantes, menospreciadores de Dios. ¿Cómo puede alguien menospreciar el amor de Dios? Sí lo puede hacer. Primero llega a los pies de Cristo, empieza a congregarse y luego él se echa para atrás. Dice, no, ¿para qué? No, yo quiero gozar mi juventud. La pregunta es, ¿qué juventud puede gozar un ser humano cuyo disfrute o goce le permita al morir ir al cielo eterno? Ninguno, no lo hay. Ni la droga ni el sexo desordenado habido o tenido fuera del matrimonio, que es el único formato que Dios permite para la expresión de la sexualidad masculina y femenina. Ni la droga ni nada en esta naturaleza humana que ha de pasar pronto puede compararse con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El gozo que el Señor tiene para nosotros es tan grande, tan sublime, que merece la pena un poquito de sufrimiento durante unos poquitos días, y luego estaremos en la presencia del Señor para siempre, sin que nada nos separe. Estaremos en su presencia. Ay de nosotros si no creemos que estamos sirviéndole a uno que murió y resucitó y fue ascendido, fue llevado al cielo eterno para preparar morada para que donde Él esté, también nosotros estemos. Es la voluntad del Señor, la de que ninguno se pierda, la de que ninguno de ustedes ceda al mundo ni a las pretensiones arrogantes de Satanás para hacerte perder el camino y para que te extravíes del camino. Un día estaremos en su presencia y nada ni nadie nos podrá separar. Allí te ha llamado el Señor a la gloria eterna, a la gloria eterna, a la gloria eterna. Cuando estamos en la iglesia y hay una manifestación pentecostal y sentimos que el alma se llena y que el cuerpo no aguanta lo que está siendo derramado, eso que nos ocurre no es ni siquiera el 0.01% de la gloria que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Absolutamente. No la pierdas por ninguna tontería, por ninguna arrogancia. No la pierdas por nada que el mundo te pueda ofrecer. Dime algo que el mundo te pueda ofrecer que pueda compararse con el gozo eterno de estar en su presencia, y la respuesta es no hay nada, absolutamente nada, no lo hay. No pierda su salvación, no negocie su salvación, no piense en volver a recoger las cosas que cuando te convertiste tuviste por basura y las arrojaste al cesto de la basura. No lo hagas, porque si vuelves a recoger las cosas que en su momento botaste considerando las basura para aceptar la gloria del Señor, te haces transgresor.
Si vuelves a tomar lo que arrojaste, te haces transgresor. Los soberbios, los arrogantes, los menospreciadores de Dios, los que utilizan la palabra y la acomodan a su propio pensamiento humano, los que utilizan la Sagrada Escritura versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, libro tras libro, Antiguo y Nuevo Testamento, para acomodarla a una visión que no vino de Dios, sino que vino del enemigo o vino de su propio pensamiento humano. No podemos utilizar la palabra para acomodarla a nuestros caprichos, sino a nosotros nos toca adaptarnos a lo que el Señor ha dicho, ha hecho y ha traído a nuestra vida. A nosotros nos toca adaptarnos a Él no a nosotros. Así que no es mi visión renovada, mi visión exótica, mi visión bizarra. No, es la visión de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra acerca de la soberbia? Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Jeremías 49:16, cuando se habla de la profecía sobre Edom, dice: tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. El libro de Isaías, capítulo 13, verso 11, profecía sobre Babilonia, dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El mismo capítulo, el mismo versículo 4:1 de Malaquías habla de estopa. Abdías 18, Abdías tiene un solo capítulo, Abdías 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarás y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Cuando hablamos de Esaú y leemos a 10:18, aquí hay un cumplimiento profético que alcanza el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los últimos descendientes de Esaú? Los Herodes. Cuando los Herodes mueren, son raídos de la faz de la tierra, allí se cortó una vez y para siempre la estirpe, la descendencia de Esaú. Mateo 13, versículos 41 y 42, allí leemos: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerda la historia bíblica de Israel. Israel. En Egipto, dura servidumbre. Eran obligados los varones a hacer ladrillos. Hubo una queja de los varones acerca del ladrillo, y entonces el faraón de turno, que ya no era amigo de los hebreos, que venía de otra dinastía diferente de la dinastía de los Ixos, no solo los obligó a seguir haciendo ladrillos, sino que los obligó ahora a recoger una paja para hacer los ladrillos, y se aumentó la carga. En esclavitud, el Señor se acordó de su palabra dada a los ancianos que estaban allí. Los ancianos clamaron al Señor y el Señor los escuchó. A la larga levantó a un libertador, a un líder, a Moisés. Y con el liderazgo de Moisés, el Señor hizo prodigios, maravillas, y saca de Egipto de dura servidumbre al pueblo de Israel. Y llegaron hasta el punto de llegar al monte Sinaí, y estaban cerca de entrar a la tierra prometida, a Canaán, en Cades Barnea, al sur occidente de la tierra prometida. Y por el orgullo, la soberbia y la cobardía de
10 de los 12 espías que fueron enviados a reconocer la tierra, el Señor se enojó y dijo: ninguno de los que están aquí de 20 años para arriba entrará a la tierra prometida. Y la historia nos enseña que así ocurrió, con la excepción de dos, de Caleb y de Josué. Los únicos que de 20 años hacia arriba entraron en la tierra prometida. Los demás, ¿quiénes entraron a la tierra prometida? Los de 20 hacia abajo. Iban a entrar y empezó el lío. Tuvieron que ir hacia el sur este, y desde el este frente a la llanura de Gilgal, allí atravesaron el Jordán para entrar en lo que el Señor había prometido. Al cabo de 40 años ellos dilataron la bendición de Jehová por su pecado. Ellos atrasaron la mano de Jehová a favor de ellos por su pecado. ¿Qué pecado? En la murmuración, la queja. La murmuración acompañada de la queja. No alabaron al Señor, sino que lo maldecían con su murmuración, con su queja, con su chisme. Como Canaán fue preparada para posesión del pueblo hebreo por la expulsión de los paganos de las 7 naciones que allí había, así el juicio sobre los apóstatas anunciará la entrada de cada santo, de cada santa, a la herencia del Señor. Al presente hay una dispensación, que hay un reino espiritual, como un pequeño gran paréntesis entre el reino literal de los judíos y el próximo reino literal del Señor Jesucristo. Primero, Israel, 1500 años aproximadamente de historia, el pacto sinaítico o la ley. Luego aparece en la palestra pública el Señor Jesucristo, dando por terminado el pacto llamado ley. Él dijo: no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Entonces, desde ese punto en el cual el Señor fue rechazado por los judíos, a quienes vino a salvar, la Biblia enseña que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Vino a salvar, a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y éstas le rechazaron y le mataron. Desde allí hasta cuando Cristo venga nuevamente a la tierra, allá hay un espacio que corresponde a la historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia, el pueblo que no era pueblo, que ha sido pueblo ya por el Señor, un pueblo con el cual el Señor ha llamado a celos a la nación hebrea. Aquí hay un cumplimiento profético. Durante la semana 69 y la 70, que es futura, está la historia de la iglesia. Y la iglesia, durante el tiempo de la iglesia, tiene misiones que la iglesia en Barranquilla personalmente ha olvidado, ha dejado a un lado. La iglesia ha sido levantada por el Señor, un reino de sacerdotes, con 3 misiones en el tiempo de la iglesia: ser sal de la tierra, luz del mundo y templo del Espíritu Santo. Y yo me pregunto, Señor mío, amado Jesús, ¿será que la iglesia en su conjunto está cumpliendo las misiones de la iglesia en el tiempo de la iglesia? Y la respuesta que me da, la realidad que me rodea, es no. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué clase de testigos tiene el Señor en Barranquilla y sus alrededores en los últimos días de la tierra, en las últimas partes de la tierra? Cuando vemos que la iglesia, un conjunto de sacerdotes, se apartó del precepto divino del Señor de señores, del Rey de reyes. La iglesia no anda bien. Malaquías se adelantó una denuncia del Señor contra los sacerdotes, y ahora, siendo todos los llamados de nuevo, los nacidos de nuevo, los sacados del mundo, un reino de sacerdotes, ¿acaso el Señor se va a olvidar? ¿Acaso el Señor se va a olvidar de lo que Él ha prometido? ¿Se olvidará el Señor de las cosas que son responsabilidad nuestra? No se va a olvidar. Hay una gran responsabilidad. Tu responsabilidad no es solamente trabajar y proveer para los tuyos. Tu responsabilidad no solamente es cumplir tu labor secular. Tu responsabilidad, tienes un amo, tienes un patrón, un empleador que te puede quitar la vida si pecas y arrojarla al infierno. Ese es el Señor.
somos deudores de Jesucristo el Señor. Señor, a ti no te debe nada. Señor, mira que no me has dado. El Señor no te debe nada. A mí tampoco me debe nada. Nosotros todos se los debemos a Él. Somos deudores de tiempo completo. Y yo añado, y con horas extra del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Así que deje de estar reclamando tanto y más bien haga la labor que el Señor ya te enseñó a hacer, que es orar, 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 clamar, 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 alabar, 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 servir, servir, servir. ¡A su nombre! Den un aplauso al Cristo que viene pronto. ¡Ay, alama, alama, ay! Gracias, Señor. Ni raíz ni rama, dice Malaquías. Es decir, completa destrucción. Eso ocurrió, eso ocurrirá con el impío. Amós 2:9. Libro del profeta Amós 2:9. Juicio contra Israel dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. El pueblo a favor del cual el Señor derrotó a los enemigos, a las 7 grandes naciones que encontró Israel en Canaán, el Señor lo hizo a favor de Israel, y ese pueblo a favor del cual hizo esto el Señor se olvidó pronto del Señor. Vamos al versículo 2. 4:2 de Malaquías. Aquí aparece, aquí se nos enseña el efecto del juicio sobre los justos en contraste con el efecto del juicio sobre los inicuos. Siembra y cosecha, un principio divino del cual el Señor nunca se va a olvidar. Lo que tú haces, tú lo vas a pagar tarde o temprano, de un color o de otro, de un peso de otro, de una textura de otra, pero lo vas a pagar. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Y en cuanto a muchos les suena mal el que yo diga, si la haces la pagas, literalmente así es. En buen costeñol, si la haces la pagas. No creas tú que haciendo el mal te vas a esconder y vas a decir como los judíos de los tiempos del regreso del Éxodo: ah, el Señor anda ocupado, Él no escucha, Él no oye, y el soberbio es bendecido. ¿Y de qué me vale ser justo si el Señor bendice a los soberbios? Todavía tenemos muchos en Barranquilla y sus adyacencias que hablan, piensan y proceden de esa manera. El Señor no me ve, el Señor se mete en un hotel a hacer lo malo y cree que el Señor no nos ve. Se mete en un motelucho de mala muerte a hacer lo malo y cree que el Señor no nos ve. Hablan mal del prójimo queriendo hacer mal. Falsifican la pesa. Hacen daño y creen que el Señor los va a premiar, o que el Señor es sordomudo o parapléjico, que no escuche, que no ve las malas acciones de los sacerdotes malos que se han apartado del camino que conduce a la vida eterna. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor venga, para los inicuos será como un horno que consume la estopa, la paja. Para los justos será el advenimiento del sol de justicia, que no destruye, sino que sana. Por ejemplo, Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Así como la hierba que se seca y es echada al horno, así será todo impío, sobre todo, especialmente, principalmente el que habiendo conocido el Evangelio se apartó del Evangelio, el que habiendo llegado a la iglesia anda en el camino todavía perdido que el mundo le enseñó, aquel que no se ha desarraigado, aquel que no ha cortado el cordón umbilical con el mundo, con Egipto. A ese y a esa lo que le espera no es nada grato. Sepa aquel hombre que así procede que no se va a salir con la suya, porque los ojos de fuego de Jehová recorren la faz de la tierra, y todo está abierto y desnudo a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, y todo el mundo tendrá que dar cuenta por sus acciones, por sus palabras, por lo que hizo y no hizo, por lo que dijo y por lo que no dijo.
Alabados al Señor. A su nombre. Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El mismo versículo 2 dice: los que teméis mi nombre. Malaquías sigue hablando y se refiere a los que teméis mi nombre, los que confesaron en el tiempo ese de dura apostasía hebrea, los que confesaron a Dios, los que confesaron a Jehová en medio de una abundante blasfemia. Por ejemplo, Isaías 66:5, hablando del profeta Isaías de los juicios de Jehová y de la futura prosperidad de Sión, dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. Mateo 10:32 te dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y les dejo de tarea leer el versículo siguiente, el 33, porque hay una alusión al que no confiesa el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién quiere que el Señor confiese su nombre ante el Padre? ¿Quién quiere? Amén. Confiesa primero en esta tierra, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que te encuentres, en todas circunstancias que el Señor te da, a bien que expresa su nombre, confiésalo. Hay una manera sencilla de confesar. Vecino, buenos días. Dios lo bendiga, vecino. Dios lo guarde. Ahí mandamos el mensaje. ¿Cómo está usted, profe? ¿Cómo le ha ido? Feliz año. Dios te bendiga en el 2020. Ahí mandamos el mensaje. Aunque te miren como bicho raro, como sapo rojo y amarillo, no importa. Confiesa el nombre de Jesucristo ante los hombres, y Jesucristo confesará tu nombre ante el Padre. Porque cuando Satanás te ataca y el Señor sabe que usted es fiel, leal al llamamiento que se te hizo, el Señor Jesús se mira, se vuelve al Padre y dice: por él yo morí. Mira, Padre, por él yo morí, y muestra las heridas. Porque ese aquí Barranquilla confiesa el nombre del Señor ante los familiares. Un sacerdote constituido por el Señor negando el nombre del Señor, no confesándolo delante de los hombres. ¿Cómo se explica eso? Entonces la exhortación que se nos dirige a nosotros en este día es acerca del compromiso solemne que tenemos con el cielo, porque somos los mensajeros del Evangelio. Somos aquellos sobre los cuales el Señor ha derramado la gracia de predicar su palabra, añorando, anhelando los santos ángeles en hacer lo mismo, pero a nosotros se nos dio, porque Cristo así lo hizo. Capítulo 4 de Efesios, versículo 7 en adelante. Las bendiciones espirituales de las cuales habla Malaquías las podemos resumir en dos: justicia y sanidad. Justicia, leamos 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sanidad, leamos el Salmo 103, verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Isaías 57:19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Alabado sea el Señor. Sigue diciendo Malaquías: en sus alas. Cuando habla de sus alas se refiere a la rapidez con la cual el Señor ejecutará lo que tenga que ejecutar, y que no tengamos por tardía o tardanza la venida del Señor, sino que estemos prontos, al pendiente del movimiento del Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿A qué palabra profética se refiere? Al todo el contenido de la Sagrada Escritura. Hay gente que tiene tan en poco la palabra
así la palabra. De hecho, algunos la han adulterado ya, han agregado cosas y han quitado cosas y nos han dado cuenta que plagas vienen sobre ellos, como lo dice el último capítulo del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Hay de aquel que quite, hay de aquel que agregue a las palabras de esta profecía, y ya lo han hecho. Hay algunos que ni siquiera hablan de la sangre del cordero, no hablan Dios habla un lenguaje neutral, y yo no puedo ser neutral, imposible. Neutral significa tibio, o arriba o abajo, o negro o blanco. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿Cómo que vamos a hablar un lenguaje neutro? Dios está contigo, yo te bendigo. ¿Qué me vas a bendecir tú? Ora por mí más bien, el Señor es quien me bendice. Dios, vamos a hablar de el Padre, hablemos de Jehová. La palabra, cuando usted habla de Jehová, menciona el nombre de Yahvé o Jehová, está recordando que Dios es un Dios de pactos, que Él cumple lo que promete. Alabados al Señor. Dios, lenguaje neutral, no podemos ser neutrales. Tenemos que ser o fríos o calientes. Recuerda la exhortación del capítulo 3 de Apocalipsis, dirigida a una iglesia que existió, a una congregación mixta que existió, llamada la Odisea. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fuera frío, ojalá fuera caliente, pero tibieza significa estar un día aquí, un día allá. Bueno, yo soy cristiano evangélico. Se embarcan en el bus. El Señor es tan sabio, tan poderoso, que van unas hermanas encopetadas, estrato 18. Digo, estrato 18,000. De esas que pero no hablan, no confiesan el nombre del Señor. Ese Señor a propósito le embarca a esos hermanos que tienen una voz chillona, que no les da miedo nada, y los embarca en el bus en el cual van. Y le dice al chofer, ¿puedes bajar el volumen del radio? Dame 5 minutos para predicar la palabra. Y el chofer se lo permite y entra, se vuela el torniquete y entra y empieza a predicar. Y en medio de la prédica ve a las hermanas que se están escondiendo. ¡Ah, hermano, Dios le bendiga! ¡Dios le bendiga! Para vergüenza de las dos. A su nombre. Que me va a dar pena a mí en la Universidad Atlántico decirle Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué pena me va a dar? ¿Acaso al Señor le da pena confesar mi nombre delante del Padre? Dirán, este está chiflado, loco, esquizoide, esquizofrénico, catatónico, lo que quieran decir. Lo que quieran decir. Pero mi compromiso con el Señor, el Espíritu Santo me va a ayudar a cumplirlo, a llevarlo a feliz término. Amén. Gracias, Señor. Bueno, no he terminado, falta todavía, yo. Debe tiempo. En sus alas. La pronta venida del Señor, la exhortación que como iglesia se nos dirige a nosotros, en el sentido de que no tengamos por tardía la venida del Señor. ¿Y sabes por qué Cristo no ha venido? Por la misericordia sobre misericordia, por la gracia sobre gracia, por la clemencia sobre clemencia que Él ha tenido de tantas almas, esperando que haya un cambio en sus vidas, que tomen la decisión de no servir más al mundo, sino de volverse a los pies del Señor. Es por eso que no ha venido, no es por otra cosa. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor, tenemos que hacer un alto en el camino y enseñar o traer a la memoria varias cosas. La segunda venida del Señor está precedida por el rapto de la iglesia. Historia de la iglesia que lleva 2000 y pico de años de historia. Se da el rapto o arrebatamiento. Hay algunos que no les gusta que uno utilice la palabra rapto o arrebatamiento. Para ellos es grosería, es ser cavernícola, es ser precámbrico, es ser legalista. Pues yo siempre hablaré de la palabra rapto y arrebatamiento. Ninguno la va a borrar de mi boca. La iglesia será quitada de en medio cuando se dé el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tú tienes esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí se da el rapto. Todos los que han muerto en Cristo Jesús con la esperanza de ver su rostro, Calancala, Universal, Jardines de la Eternidad, Jardines de Recuerdo y cualquier otro cementerio en el cual hayan depositado su cuerpo, de allí se abrirán las tumbas y se levantarán primero los que murieron en Cristo. Los que hayamos quedado hasta el momento del rapto o arrebatamiento del Señor nos lo da así. Seremos transformados y nos uniremos a ese grupo, y el encuentro será en las nubes, en el aire. En esta etapa del rapto, el Señor Jesucristo no toca la tierra, no la toca. Los que llegan a la tierra para recoger la mies que está madura, que es la iglesia preparada, santificada, apartada, son los santos ángeles. El encuentro es en las nubes, el rapto, es ahí el arrebatamiento. Seremos llevados al cielo de gloria. Y la gran tribulación que va a empezar una vez que la iglesia sea quitada de en medio, la gran tribulación de la cual habla la palabra, de la cual habla Daniel, la parte profética de la cual habla Apocalipsis, la iglesia no vivirá la gran tribulación. Lo que vivimos es tribulaciones, somos tribulados, sí, vivimos, pasamos a través de tribulación, eso es cierto, pero no la gran tribulación, que es un término que se refiere a un tiempo específico que está en la palabra. La iglesia será librada de la gran tribulación por resurrección, por transformación y por traslado. 7 años. Es decir, el rapto de la iglesia da el inicio a una semana que le falta a una profecía. ¿Qué profecía? Profecía de las 70 semanas de años o entómadas. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué libro? En el libro de Daniel. ¿Qué capítulo? 9. ¿Qué versículo? 24 en adelante. Son 70 semanas. 70 semanas están determinadas, algunas versiones dicen predeterminadas, fijadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Así será librada la iglesia por resurrección de los muertos, y los que estén vivos serán transformados. Capítulo 15 de Primera de Corintios, al final Pablo dice: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y entonces los dos grupos, que en un abrir y cerrar de ojo, en una medida de tiempo cortica, que será una fracción de segundos, digo yo, primero los muertos en Cristo y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados. Nos encontraremos con Cristo Jesús, nuestro gran Señor, en las nubes, y ahí nos iremos para el cielo. Allá en el cielo, la Biblia habla de varios eventos: bodas del Cordero y el festejo que ha de seguir a una gran boda, las bodas del Cordero. Allá en el cielo de gloria, el Señor ejecutará un juicio de las obras del creyente, no un juicio para condenación, sino un juicio de las cosas que hicimos o dejamos de hacer, que dijimos o dejamos de decir. A partir del momento nuestro, de nuestra legítima conversión a Cristo, desde allí se abrió un libro, el libro, tu libro, o el libro con tu nombre.
Una vez un hermano en la iglesia en la cual me congregaba, día de Santa Cena, en la noche, estaba delante, a un lado del púlpito, y el hermano se acercó a mí conmovido, y aquí, yo dije, aquí pasó algo. El hermano llegó y me dijo, hermano, yo estaba allá y me sorprendió algo que acabo de ver. ¿Y qué viste, hermano Mauricio? Vi que apareció una águila inmensa, y cada pata, cada garra, una la tenía sobre tu hombro derecho y la otra sobre el hombro izquierdo, y dijeron, arrebatamiento, Cristo viene pronto, arrebatamiento. Y ese es el llamamiento que el Señor nos ha hecho, a vivir con Él toda la vida. ¿Le parece motivo suficiente para no pecar? ¿Inspiración suficiente para apartarse del mal? ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres? ¿Qué más deseas? Alabados al Señor. Durante la semana 70, la semana que le falta, hay una semana que es a futuro. Se lo voy a leer ya que no me cree. Capítulo 9 de Daniel. Alabados al Señor. Dice profecía de las 70 semanas. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en la oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mira lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la paz y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esa semana es la 70, la que falta. Habla de 7 semanas y 62. Sumo 62 con 7 da 69. Y la profecía es 70 semanas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En el cielo, lo que le dije: bodas del Cordero, festejo de las bodas del Cordero. El bema o tribunal de Cristo para entrega de galardones según la obra que hicimos en nuestros días en la tierra. Y en la tierra son 7 años, 7 semanas de año, o hectómadas. Allá arriba lo que le acabo de decir. Y acá abajo empieza un periodo durante el cual el anticristo escatológico reinará. La primera parte, 3 años y medio, serán de paz aparente. Digo paz aparente porque no son sino preparación para lo que viene después. A la mitad del pacto hemos leído en el último versículo del capítulo 9 de Daniel que violará el pacto. Tenía un pastor que decía: pelará el cobre, violará el pacto y se mostrará como el enemigo de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios, y perseguirá al pueblo y se sentará en el trono que estará en el templo ya reconstruido en Jerusalén como si fuera Dios. Allí empieza propiamente dicha la gran tribulación. Allí son juicios. Los juicios van creciendo de menor a mayor, de poquito a mucho. Los sellos, las trompetas, las copas. El último sello abre el compás para las trompetas. La última trompeta abre el compás para las copas.
Y ahí viene la ira, el día temible del Señor, el día de Dios, el día de Jehová, el día de nuestro Señor. 7 años, 7 años, 7 años. Cuando se terminan los 7 años, es cuando se da la segunda venida del Señor propiamente dicha. Le voy a leer Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y todos los redimidos, los que le sirvieron, los que fueron o resucitados o transformados y trasladados, vendrán con el Señor Jesucristo a reinar. Cristo desde Jerusalén, desde el templo de Jerusalén, y los que vengamos con Él, juntamente con Él, reinaremos. ¿Quién sabe en qué calidad, en qué dignidad? ¿Quién sabe en qué lugar de la tierra? Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Ese es el plan. Cuando el Señor venga en su segunda venida, ese es el juicio con el cual termina la semana 70. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Capítulo 19 de Apocalipsis. Así empieza un periodo de 1000 años. 1000 años. El milenio que muchos niegan. 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Pero ese no es el fin. Ese no es el fin. No es el fin. Porque al final de los 1000 años, dice la palabra, Satanás, por soberanía divina, es suelto. Y él logra recoger un ejército, Gog y Magog, y los levanta y los dirige contra Jerusalén. Y viene un fuego que él no conoce del Padre, que desciende del cielo y los consume. Allí empieza el gran impacto del tiempo. El tiempo fue creado por Dios, porque Él dijo que su espíritu no contendería más con el hombre, porque el corazón del hombre de continuo era sobre el mal, y Él crea el tiempo. Él crea el tiempo. Al final el tiempo sufre un impacto bien grande. ¿Y qué pasará al final? Viene lo que se denomina el gran trono blanco, en el cual no se sienta el Padre, sino el Hijo, a quien el Padre le ha dado todo juicio, toda autoridad, toda potestad. Y ocurre algo terrible. Los muertos, grandes y pequeños, dice la palabra, resucitarán para recibir el veredicto final. No es que van a resucitar para una segunda oportunidad. No hay segunda oportunidad después que el hombre muere. No la hay. A recibir un veredicto. Y son arrojados a la gehenna, a la muerte segunda. Bienaventurado es aquel que participa de la primera resurrección. Alabado sea el Señor, a su nombre. Ay, hermano, usted me está hablando chino. Pues entonces la Biblia mía estará en chino, cantonejo, mandarín, porque de estas cosas nos ha hablado el Señor. Por su misericordia yo he experimentado el arrebatamiento rato de la iglesia 2 veces. Y lo que viví fue maravilloso. Maravilloso. Y me he dicho, la tercera es la vencida. Me voy en vivo y en directo con mi Señor. Nada, ni Junior ni la selección Colombia me van a detener aquí. Alabados al Señor, a su nombre. Cristo viene pronto para la iglesia santa. Gracias, Señor. Entonces, este acontecimiento es juicio para unos, pero bendición para otros. Los piadosos habrán de regocijarse en la segunda venida del Señor. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Malaquías 4:4. Mírenlo una vez más. Acordaos de la ley de Moisés. Alguien diría, alguien suficientemente atrevido dice: hermano, pero esa es la ley. Mateo 11:13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué es Juan? El Bautista. Recuerde lo que el Señor dijo:
No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. El único ser que cumplió a cabalidad la ley es Jesucristo, nuestro Salvador. Yo, por mi fe, que es un don divino, por mi fe puesta en Cristo, yo cumplo la ley. Por mi fe en Cristo, yo cumplo la ley. No tengo que ir a ningún ritual mosaico de la circuncisión o de la observancia del día sábado, porque mi reposo no es un sábado, mi reposo es un Señor, reposo de lunes a domingo. Mi reposo, mi descanso no es un día, es un Señor que es mayor que el día. Alabado sea Jesús. A su nombre, a su nombre. Habla de Israel evidentemente, pero es un recordatorio a la iglesia. Durante 400 largos años hubo un silencio profético desde Malaquías, con el cual se cierra el canon del Antiguo Testamento, hasta cuando Juan el Bautista empieza a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 400 años, 400 años. En ausencia de profetas vivos, muchos de ellos se olvidaron de la ley de Moisés. El oficio del precursor de Cristo, Juan el Bautista, era hacerlos volver de nuevo a la ley, de la cual hacía muchísimo tiempo ya se habían olvidado. El oficio, la tarea, la misión del Bautista era aparejar un pueblo para el Señor. Voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto, un personaje del cual muchos siglos antes de nacer, de él ya se había hablado. Voz que clama en el desierto, eso fue el Bautista. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, en la primera venida del Señor, venida de gracia, visitación de gracia, venimiento de gracia, en la primera venida de Cristo ocurrió algo. Un precursor, Juan el Bautista, escogido siglos antes por el Señor, para preparar el camino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que enderezasen el camino, para que escucharan a aquel del cual él dice que no era digno de desatar el calzado de sus pies. Entonces, un precursor preparó el encuentro de Jesucristo con el pueblo, del pueblo judío con el Señor Jesucristo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hubo un precursor, este precursor se las traía, se las trajo. Juan el Bautista no tenía compromiso político o económico con ninguno, no tenía ningún compromiso con ninguna facción política, religiosa de esa época. No tenía compromiso con fariseos, no tenía compromiso con saduceos, no tenía compromiso con el Sanedrín y sus miembros, no tenía compromiso con los doctores de la ley, no tenía compromiso con ninguno, excepto con aquel que le tomó como el precursor. Y predicaba y predicaba y predicaba, sin ambajes, sin dudas. Incluso había un gobernante, un Herodes, que tenía sexo con la esposa de su hermano, que era regente en otra parte. Y a él el Señor, a través de Juan el Bautista, se lo dijo: no te es lícito hacer eso. Se lo dijo. Él preparó el camino, fue el precursor y cumplió a cabalidad. No cambió el mensaje, el de siempre: arrepiéntete, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No lo cambió, no bautizó la leche, no le echó más agua de arroyo sucio al cántaro de leche, no adulteró la palabra, la predicó, la que se le dio la predicó. Su aspecto era tosco, su alimento era tosco, no tenía compromiso con ninguno. En el Bajo Jordán le predicaba a los unos y a los otros. El bautismo del cual él hablaba era bautismo de arrepentimiento para gentiles, pero aún así el pueblo judío acudía a él porque sentían que era un mensajero de Dios, alguien colocado por Dios entre ellos para fustigar el pecado y para hacerlos volverse en sí y dejar el pecado.
Juan el Bautista. No cambió el mensaje. Su vida armonizaba con el mensaje que predicaba. Supo ocupar su lugar. A él se le preguntaron varias cosas. Él nunca dijo que era Elías Tisbita. No dijo que era Jeremías. Él no lo dijo. Voz que clama en el desierto. Supo ocupar su lugar. No fue arrogante como muchos que conozco en esta época. Arrogantes que se han tomado la honra y la gloria del Señor para sí, siendo hombres comunes y corrientes. La honra, la gloria del Señor y para nosotros el gozo de servir. Gracias, Padre. Hubo un precursor antes de la primera venida del Señor. Entonces tomamos como medida la primera venida del Señor. Vino en gracia, vino como siervo, vino a servir. Pero en el Antiguo Testamento, como yo lo hemos enseñado en varias ocasiones pasadas, en el Antiguo Testamento hay un movimiento. Cuando el Señor va a hacer un movimiento, créanme, cuando el Señor va a hacer un movimiento que tiene que ver con la tierra, tiene que ver con los seres que habitan la tierra, los seres humanos, el Señor siempre levanta un precursor. Por ejemplo, a Noé. El Señor levantó a Noé en un momento en el cual iba a hacer algo bien terrible. Llevó a cabo algo terrible. El diluvio de agua. No había llovido todavía. El fenómeno de la lluvia no existía, sino que un vapor salía de la tierra y cubría toda la tierra. No había llovido. Y el mensaje de Noé fue: arrepiéntanse, que viene un diluvio de agua. Literalmente dice la palabra en Génesis, diluvio de agua. Como no había llovido y como no tenían fe, no creyeron. Durante 120 largos años, el precursor Noé predicó, no cambió el mensaje, no lo adulteró, no le echó agua sucia al arroyo sucio, a la leche en el cántaro. Predicó el mismo mensaje, no se cansó. Hay algunos que dicen: ay, yo quiero que el Señor haga algo nuevo que no aparece en la palabra. Génesis 6:3 en adelante, ya aparece el precursor Noé. El nombre Noé significa descanso, porque el Señor vio en él, él descansó en Noé. ¿Qué predicó? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Primera venida del Señor. Mateo 3 del 1 al 6, por ejemplo. El precursor fue Juan el Bautista. Juan significa: Jehová ha sido propicio. ¿Qué predicó? Arrepentimiento. Para la segunda venida del Señor, el Señor ha puesto a la iglesia en la mitad. La precursora de la segunda venida del Señor, del rapto de la iglesia y segunda venida del Señor, es la iglesia. La iglesia. Eclesia. Fuera de. Eclesis, llamamiento, del verbo kaleo, que significa llamar. Noé predicó arrepentimiento porque había grande pecado. El Bautista predicó arrepentimiento porque había grande pecado. Y la iglesia, en medio de tan grande pecado que hay en Barranquilla y sus adyacencias, que predica. Ganancia deshonesta. Salvo siempre salvo. Pacta con el Señor. Da el 10% verdadero y el Señor te va a promocionar. Y si el Señor te responde, perdónalo. ¿Qué está predicando la iglesia? Que la familia no sirve. Que la institución primera que Dios creó para el hombre fue la familia. ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a decir? Que la familia no sirve. ¡Qué cantidad de locuras! Y el Señor no está complacido con eso. Por eso cuando uno piensa en Barranquilla, yo pienso obligatoriamente en aquellos que hemos recibido revelación de Dios con respecto a juicios sobre la ciudad de Barranquilla. Hay mucho pecado. Pero en todo caso, la precursora para la segunda venida del Señor, propiamente dicho, para el rapto de la iglesia y luego la segunda venida del Señor, es la iglesia. La iglesia ha sido puesta en la mitad del camino para predicar y para anunciar a las naciones el evangelio glorioso de Jesucristo. Hay que predicar y predicar y predicar. Hay que evangelizar y evangelizar y evangelizar. Hay que exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Juan el Bautista vino a la tierra a restaurar la desfigurada imagen de la ley, para que Cristo fuese reconocido entre los hombres.
Malaquías me habla de algo y yo entiendo que así como Moisés y Elías están aquí relacionados con la venida del Señor, así en la transfiguración conversan con Cristo estos dos personajes, Moisés y Elías. Moisés, la ley. Elías, ¿qué será? ¿A qué apunta Elías? La profecía. La ley y los profetas le habían preparado el camino. Vuelvo a leer la palabra. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Gracias, Señor. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Versículo 5. 4:5 de Malaquías. Yo os envío al profeta Elías, no el personaje histórico que fue traspuesto, que no vio muerte, no el profeta, no el tisbita. Juan el Bautista era un Elías en espíritu, pero no era Elías, era otra persona. No fue el Elías literal, no fue Elías tisbita. El futuro precursor del Mesías en su segunda venida, propiamente dicha, mire bien, el precursor del rapto de la iglesia, antes de rapto, antes de arrebatamiento, la iglesia tiene que predicar la palabra que Cristo viene pronto y que la iglesia se tiene que preparar, se tiene que arrepentir. ¿Y qué pasa cuando el Señor se lleva a la iglesia? ¿Qué pasa durante la semana 70 de la profecía de Daniel? ¿Qué pasa durante la última endómada en la manera judía de contar el tiempo? Pues bien, el futuro precursor de la segunda venida del Señor propiamente dicha serán profetas revestidos con el poder de Elías y con el espíritu de Moisés. Estos anunciadores aludidos en medio de esta semana 70, vamos a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 9. La multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Con toda seguridad, durante esta semana, la semana 70, el Evangelio glorioso de Jesucristo seguirá siendo predicado por profetas, por evangelistas, por predicadores, por mensajeros judíos escogidos por Dios para este propósito. Vamos a Apocalipsis 11. Los dos testigos. Desde el 2, 11:2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses corresponden a 3 años y medio. Yo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. 42 meses. 3 años y medio, un tiempos y medio tiempo, y la mitad de un tiempo, vestido de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Alusión al libro de la profecía de Zacarías. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera.
Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Mira lo que dice, cuando hayan acabado su testimonio, y la iglesia no ha acabado su testimonio todavía en la tierra. Hay que seguir predicando, hay que seguir predicando, hay que seguir predicando. Nuestro testimonio llega hasta cuando muramos o hasta cuando Cristo venga por nosotros en las nubes, en el rapto de la iglesia. Amén. A su nombre, a su nombre. Entonces, aún en la semana 70, el evangelio glorioso del Cristo de la gloria se predicará. Se predicará. Se predicará. Y aquellos que no acepten adorar a la bestia y ser sellados y adorar su imagen, tendrán que entregar su vida, serán degollados literalmente, pero serán salvos. Habla de gran multitud de las ropas blancas, es decir, no es menospreciable la cantidad o el número de aquellos que Juan vio en la visión en la isla de Patmos. Alabado sea el Señor. Por último, en el Antiguo Testamento tenemos un precursor de un movimiento llamado diluvio de agua, Noé. Antes de la primera venida del Señor en gracia como siervo, hubo un precursor, Juan el Bautista. Antes del rapto de la iglesia tiene la misión de predicar y dar testimonio, porque el testimonio de la iglesia aún no ha terminado en esta tierra. Cuando la iglesia sea arrebatada, raptada, llevada a lo infinito, a lo profundo del espacio, al tercer cielo, ¿qué pasa en esta tierra? Los juicios del Señor. Pero el Señor no se queda con eso, sino que del pueblo judío habrá 2 testigos fieles que predicarán hasta cuando finalmente su testimonio llegue al fin. Ellos serán muertos por las tinieblas y serán burlados y durante 3 días y medio quedarán en la plaza. Y para la sorpresa de cada uno de los líderes de esa época en el mundo, se levantarán y serán llevados al cielo. Allí hay una gran conmoción. Allí muchos entienden que el Señor está metido en el asunto y se arrepienten, aunque la vida tendrán que dar con tal de ser salvos. Alabados al Señor. Es decir, en todo momento, en todas circunstancias, el Señor nos deja de levantar a un precursor para que le anuncie a Él, porque fue al hombre a quien le fue dado la comisión de predicar el evangelio de Jesucristo. Pregunta: ¿y qué de las iglesias de los gentiles que ahora no aman al Señor Jesús y por lo tanto por no amarlo no predican su palabra, sino que se predican ellos mismos? Predican ganancia deshonesta, predican dinero por dinero mismo. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, Maranatha. Ahí dice el Señor viene, es Maranatha. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Hermano, si Dios no perdonó, no se me distraiga, hermano, no se me distraiga. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, yo leo el capítulo 9, el capítulo 10, el capítulo 11 del libro de Romanos, y el Señor, a través de Pablo, habla acerca de los judíos y de los judíos, de los gentiles. A los judíos los llama las ramas naturales. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a los judíos, mucho menos perdonará a los incrédulos cristianos nominales entre los gentiles. Leo la Biblia, Romanos 11, del 19 al 21 dice: pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ponte de aquí.